Hola, ¿qué tal? Soy Diego Torres, ayudante de cátedra en Electrónica Aplicada 1. Vamos a ver la unidad 6, que es amplificadores multietapas. En la mayoría de las aplicaciones no nos alcanza una monoetapa para resolver el problema. Entonces recurrimos a armar amplificadores multietapas, que esto básicamente se logra conectando una etapa en cascada con la otra y así sucesivamente según las necesidades que tengamos. ¿Por qué sería necesario hacer esto? Porque, por ejemplo, si nosotros tuviésemos que cumplir con una determinada ganancia, una determinada impedancia de entrada, una determinada impedancia de salida, es poco probable que lo logremos con una monoetapa. Ustedes ya habrán visto en el trabajo práctico de laboratorio número 2, que es diseño con BJT, que se complicó el asunto para los requerimientos que pedía el problema. Sin embargo, eso se podría resolver fácilmente sin tocar nada de nada casi, si lo hiciésemos con un amplificador de etapas múltiples. Por ejemplo, si tuviésemos un amplificador de 20 watts con un parlante de 8 ohms, es imposible que podamos lograr esta característica con una sola etapa, con un solo transistor. Imagínense que una etapa tenga que entregar 20 vatios directamente a una carga de 8 ohms que es baja. Ustedes habrán visto que la ganancia que se puede lograr con una monoetapa depende mucho de la carga que se conecte. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos manejar esta baja impedancia de carga, tendríamos que usar una configuración seguidora, ya sea seguidor de emisor o seguidor de fuente, y son configuraciones que prácticamente no tienen ganancia, o la ganancia es 1, idealmente, por supuesto. Entonces, si por ejemplo nosotros quisiéramos tener 20 watts, eso va a corresponder a cierto valor de tensión sobre la carga, tensión pico. Si estamos hablando, si por ejemplo estuviésemos hablando de un régimen sinusoidal permanente, y esa misma tensión, si usamos un buffer, tendríamos que aplicarle en la entrada de este buffer, lo cual, ¿de dónde sacamos esa tensión tan grande? Un micrófono, por ejemplo, es incapaz de proveer ese valor de tensión. Entonces de ahí surge la necesidad primero de amplificar el valor de tensión de la excitación y para que sea capaz de mover a esta baja impedancia de carga. Entonces ya es como que, y de forma intuitiva podemos darnos cuenta de que no nos alcanza con una monetapa. Ahora, ¿de qué se trata la conexión de etapas en cascada? Y básicamente es unir la salida de una etapa con la entrada de la otra, y así sucesivamente. Con esto podemos permitirnos cumplir varios requerimientos a la vez. Por ejemplo, si queremos una determinada impedancia de entrada y esta impedancia es alta, digamos, qué sé yo, por ejemplo, un mega ohm. Eso probablemente con un transistor bipolar sería difícil de lograr, pero sin embargo sería fácil de hacer si usásemos transistor de efecto de campo, PET. Entonces con eso, con esa etapa ya tendríamos solucionado el tema de la impedancia de entrada. Ahora, si necesitamos un determinado valor de ganancia, digamos que necesitamos ganar 100 veces, 200 veces, eh, eso lo podemos resolver, por ejemplo, conectando dos etapas de baja ganancia en emisor común. Por ejemplo, si queremos hacer 100, podemos conectar dos etapas de ganancia 10 cada una, que van a ser bien lineales y por ende vamos a ver que el producto de esas ganancias me da la ganancia global, de al menos de esas dos etapas, se multiplica. Ya vamos a ver por qué es así, pero así ya les voy contando un poquito, les voy spoileando un poquito la historia. Eh, con eso ya tendríamos solucionado, supónganse, la parte de la ganancia. Y si, por ejemplo, y si queremos manejar una baja impedancia de carga, como es en este caso, podemos conectar directamente un colector común, que sí va a ser capaz de suministrarle la corriente que necesita esta baja impedancia. La potencia va a ser provista tanto por el colector común como por el resto de las etapas anteriores. O sea, vamos amplificando la tensión y después el colector común toma esa tensión y amplifica corriente y con eso excita a la impedancia de carga, que en este caso sería un parlante en el ejemplo que estamos charlando.
Acá tenemos un circuito de un amplificador clase A de 20 vatios. Esto es real, esto es práctico, lo pueden armar, lo podrían llegar a armar. Por supuesto que esto sería, los invito a investigar a cuánto saldría implementar un circuito así, o sea, cuánto saldría comprar los componentes estos y armarlos. Los invito a hacer esa investigación. Eh, pero se puede armar y funciona. Como ejercicio les dejo por ahora la simulación de esto. Simúlenlo, jueguen con este circuito. Y ahora, bueno, como verán, es un circuito bastante más complejo que lo que estábamos acostumbrados a tratar, porque recién estábamos con las monoetapas y ahora de repente nos encontramos con algo así y decimos cómo miércoles funciona todo esto. Bueno, vamos a desguazarlo un poquito, desglosarlo, para que se entienda. Bien, este circuito está compuesto básicamente por tres etapas. Si bien hay cuatro cosas remarcadas, en realidad son solamente tres etapas las que componen este circuito, este amplificador. Tenemos la primera etapa que se le llama etapa de entrada, que en este caso es un par diferencial. Ya vamos a ver en la unidad 8 qué es un par diferencial. Tenemos una unidad completa que trata sobre ese tema, así que no se hagan problema por ahora, esto es meramente un ejemplo práctico. Y después tenemos la segunda etapa compuesta por un amplificador en emisor común, como verán. Fíjense, si yo les digo que esto es la salida de este amplificador, fíjense que esa salida, o sea, la salida de la primera etapa, ataca la base de este transistor y se toma salida por el colector, porque claramente el emisor está más para alterna, por supuesto. Y después esa salida ataca la base de este transistor de arriba. Y todo este transistor, a esta segunda etapa, perdón, antes de continuar, se le conoce como driver o excitador a la etapa del medio, que es la que provee la tensión necesaria para excitar a la etapa de salida. La etapa de salida es la que provee el grueso de corriente. Entonces, y generalmente la etapa de salida es una etapa buffer, ya sea colector común o drenaje común. Entonces, si yo les digo eso, ustedes ya sospecharán que este arreglo de transistores se comporta como un amplificador en colector común. Esto básicamente es un arreglo que permite manejar corrientes gordas, corrientes gruesas. Fíjense que tenemos dos transistores 2955 conectados en paralelo. Eh, Eso permite manejar más corriente y todo este conjunto se comporta como un super transistor NPN. Después, la etapa de salida está polarizada por este bloque de abajo, que es básicamente una fuente de corriente, que hace, que funciona como, no solamente está para polarizar, sino que también hace las veces de algo que se llama carga activa. En la unidad 7 vamos a ver qué es una carga activa. Por ahora quédense con esto. Bueno, acá tenemos la placa de circuito impreso de un amplificador en particular. Em, y les hacemos esta pregunta: ¿dónde piensan ustedes que se encuentra la etapa de potencia? O sea, según lo que venimos estudiando, ¿ustedes serían capaces de identificar esto? O sea, la etapa de potencia de este circuito sobre esta placa. Y yo pienso que sí, ya están más que capaces, o sea, son más que capaces de identificar la etapa de potencia. Como verán, acá tienen un disipador tocho de calor, bien brutito, y hay transistores pegados, adheridos a ese disipador de calor mediante mica, grasa siliconada y que está a la vista. Por lo tanto, es muy probable que esto sea la etapa de potencia. O sea, si yo no sé mucho, con lo que he estudiado, ya puedo ser capaz de identificar estas cosas. Bueno, acá tenemos el diagrama en bloques de un amplificador multietapa de forma genérica. Fíjese que tenemos etapa 1, etapa 2, etapa 3 y una etapa sub n. Bien, a nosotros nos interesaría saber cuánto vale la ganancia total de este circuito, es decir, cuánto vale la salida desde acá
respecto de esta entrada. Bueno, eso se puede hallar fácilmente aplicando la definición de ganancia, que es eh, salida respecto de entrada, ¿cierto? Bueno, entonces si la salida es la tensión en la entrada de de esta etapa n, multiplicado por la ganancia de esta etapa n, lo colocamos así. Ahora, ¿cuánto vale la entrada de la etapa n? Y bueno, vale la salida de la etapa 3. ¿Y cuánto vale la salida de la etapa 3? Y la entrada de la etapa 3 por la ganancia de la etapa 3. Acá estamos calculando la ganancia de tensión. Entonces, así vamos. ¿Cuánto vale la entrada 3? Y bueno, vale la salida 2. ¿Y cuánto vale la salida 2? Vale la entrada de la etapa 2 por la ganancia de la etapa 2. Y así vamos encadenando los productos hasta que llegamos a la entrada del circuito. Y cuando despejamos, hacemos el último despeje donde pasamos la entrada 1 de la etapa 1, que sería la entrada total del amplificador, pasamos para el otro lado, nos queda que la ganancia de tensión global es igual al producto de las ganancias individuales de cada etapa. Es decir, que conociendo la ganancia de cada etapa, multiplicándolas, yo puedo obtener la ganancia total del circuito. Por supuesto que puedo realizar directamente la medición, o sea, aplico señal en la entrada y a la salida mido qué señal tengo, hago el cociente y ya tengo la ganancia global. Pero esto es para demostrar que lo que les venía comentando en el ejemplo anterior eh, del circuito multietapa, que el producto de las ganancias es igual a la ganancia global del circuito. Por ejemplo, si esto estuviera compuesto por solamente dos etapas, acá tendríamos el producto de dos ganancias. Si estuviera compuesto por tres etapas, estaría compuesto por el producto de tres ganancias, y así sucesivamente. Bueno, acá está la idea escrita, que es que la ganancia de tensión de un amplificador multietapa es igual al producto de las ganancias de tensión de cada etapa que lo compone. Bueno, a partir de este esquema podemos ver que la carga, la impedancia de carga que ve la primera etapa, es la impedancia de entrada de la segunda, y así sucesivamente. A su vez, la impedancia de excitación que ve una etapa es la impedancia de salida de la etapa anterior. Recuerden ustedes que cada etapa lo puedo modelar a través de su circuito equivalente. Por ejemplo, si esta etapa se comporta como un amplificador de tensión, bueno, si yo conozco la impedancia de entrada, conozco la ganancia de tensión en vacío, conozco la impedancia de salida, puedo modelar esto como un circuito de amplificador de tensión y por lo tanto esa impedancia de salida, que sería acá un equivalente de Thevenin en la salida, sería mi fuente de excitación para la etapa siguiente y así sucesivamente. Bien, resulta que la ganancia también se puede expresar en decibel y la definición de decibel, no vamos a entrar en detalle qué es el decibel, al menos no por ahora, pero decibel es básicamente una unidad adimensional y una unidad generalmente relativa. Lo único que se hace es si por ejemplo estamos trabajando con la ganancia de tensión, es aplicar 20 logaritmo al valor absoluto de esa ganancia de tensión. Porque recuerden que el argumento del logaritmo no puede ser negativo. Entonces, si por ejemplo aplicamos la definición esta de logaritmo a la ganancia global del circuito, que ya sabemos que es el producto de las ganancias, recuerden que por propiedad del logaritmo, lo que es producto se transforma en suma y por lo tanto la ganancia global del circuito va a ser igual a la suma de las ganancias de cada etapa, pero en decibeles. Esto es muy útil cuando se trabaja con amplificadores en cascada y vamos armando nuestro amplificador y conectando etapas según nuestra necesidad. Eh, se usa mucho no solamente en lo que es audio, sino también en RF, así que es algo para que deben tener en cuenta para irse familiarizando. Lo único que acá
antes de pasar, la definición de decibel en realidad es respecto de la potencia o ganancia de potencia también. Y ahí ustedes dirán, ¿por qué es deci de 10 y acá tenemos 20? Bueno, porque la definición de decibel es 10 logaritmo de, pero es referido a la potencia. Y cuando ustedes ponen la potencia en función de, por ejemplo, la tensión, corriente y, por ejemplo, de la tensión, va a aparecer un factor cuadrado adentro del argumento logaritmo y ese pasa para afuera y se multiplica por el 10 y bueno, aparece el 20. Pero de ahí surge el 20, pero eh, la definición original es 10 logaritmos, para que lo tengan presente, para que no se confundan cuando vean en alguna parte que sale decibel 10 logaritmo de, y después ustedes me digan, ¿y por qué nosotros vimos que era 20? Bueno, el 20 sale de algún lado, y se lo acabo de decir más o menos, de forma intuitiva. Bueno, si vamos a conectar etapas en cascada, nos podríamos hacer esta pregunta, o sea, ¿cómo conectamos esas etapas en cascada? Eh, Ponemos un cable de la salida de una y lo conectamos con ese cable a la entrada de la otra. Eh, Ponemos algo entre medio. Bueno, resulta que hay distintas formas de conectar las etapas. Eh, Tenemos, por ejemplo, estas cuatro, que son la de acoplamiento directo, capacitivo, inductivo e incluso óptico. Y cuando digo óptico, ustedes capaz si algo se acuerdan de dispositivos optoelectrónica, optoacoplador, de ahí viene el asunto. Bueno, ¿qué es el acoplamiento directo? Se dice que dos etapas están acopladas de forma directa si la salida de una se conecta de forma directa a la entrada de la otra sin utilizar ningún elemento de por medio, a excepción del mismo cable. Sería algo así. Fíjense que la salida de la primera etapa compuesta por Q1 está conectada a través de un cable a la entrada de la etapa compuesta por Q2. Ahí hay acoplo directo. De acá, ¿qué podemos analizar? Y si vemos el circuito, resulta que la tensión de continua en el colector de la primera etapa genera la tensión de polarización de base de la segunda. Y debido al acoplamiento directo, este tipo de amplificador tiene una mejor respuesta a baja frecuencia que el tipo acoplado capacitivamente, en el cual la reactancia de acoplamiento y de los capacitores de puenteo a frecuencias muy bajas puede tornarse excesiva. Fíjense que al no haber capacitor, al menos por ahora, acá, no vamos a estar limitados a priori en frecuencia. Recuerden que la reactancia de un capacitor es 1 sobre 2pi por F por C. Entonces, a medida que la frecuencia baja, la reactancia de ese capacitor va creciendo. Y por ejemplo, en el rango de los bajos, si hablamos en audio, decenas de hertz, esa reactancia va a pesar mucho, y lo cual nos va a producir atenuación en la transferencia de, por ejemplo, la tensión. Entonces, a eso se refiere con que tiene una mejor respuesta a frecuencia. Esto responde mejor en los bajos. Bueno, como se produce atenuación, lógicamente para baja frecuencia se reduce la ganancia en los amplificadores acoplados capacitivamente. Ya la única diferencia entre esto y el acoplado con capacitor es que acá en el medio, en vez de colocar el cable, yo coloco el capacitor y bueno, cableado, así igual que acá. Esa es la única diferencia. Bueno, ¿para qué nos serviría, por ejemplo, un amplificador de este tipo? A veces hay que amplificar o muy baja frecuencia o incluso la continua. Entonces, habría un problema si nosotros usamos el capacitor. Si ponemos un capacitor, si ponemos un capacitor de acoplo ahí, directamente no hay continua.
O sea, para este lado no va a haber continuo. Y si, por ejemplo, lo dejamos así tal cual está, este transistor no estaría polarizado en la región activa, porque acá habría un circuito abierto para continuo. Tendría la base abierta. Y ahí, bueno, ya tenemos un problema que tendríamos que resolver. Y directamente ya no podríamos amplificar o transferir continua. Y para manejar señales de frecuencia baja o muy baja, este capacitor tendría que ser enorme, lo cual ya genera un problema. Pero bueno, no todo es siempre ventaja, ¿cierto? Eh, Resulta que con el acoplamiento directo, los pequeños cambios en las tensiones de polarización, por efecto de temperatura o por variación de la fuente de alimentación, se amplifica en la cadena de amplificadores, vale la redundancia. Por ejemplo, si acá la corriente de colector, o la tensión de colector, mejor dicho, varía en, digamos, no sé, 50 milivolts por X motivo, esos 50 milivolts de diferencia van a ser amplificados por este, porque no hay nada que lo frene. La continua pasa directo acá. Y esos 50 milivolts van a ser amplificados por esta otra etapa. Y acá, en la tensión de salida de colector, voy a tener un nivel distinto del que tenía originalmente. Nivel de continua o salida en continua. E inclusive puede llegar a saturar a la etapa siguiente ese desnivel de continua. Y otra desventaja que está a la vista, pero capaz que no se dieron cuenta, es que, como verán, la polarización de una etapa influye sobre la polarización de la otra etapa. Y eso ustedes dirán, ¿y qué tiene? Bueno, eso es un problema, porque complica el diseño. Fíjense que intenten diseñarlo, por ejemplo, no sé, ya denle un determinado valor de ganancia, qué sé yo, por ejemplo, intenten que este amplificador gane 100 veces, o sea, estos dos amplificadores, el todo, que todo el amplificador completo gane 100 veces. Y bueno, polaricen, supóngase que la fuente son 12 volts. Intenten polarizarlo, a ver cómo les va. Y después cuéntenos su experiencia. Bueno, nosotros vamos a estudiar tres casos particulares de acoplo directo, básicamente arreglos, ya que el otro circuito que es muy importante es el amplificador diferencial, que es un amplificador acoplado en continua. Eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos a la unidad 8. Bueno, estos tres casos de acoplamiento directo son el par Darlington, el amplificador cascode y el conversor de nivel. Muy importante. Bueno, ¿de qué se trata el par Darlington? Básicamente está constituido por dos transistores conectados en cascada, donde el emisor del primero ataca la base del segundo, de forma directa, por supuesto. Después los colectores pueden o no estar unidos, de forma directa también. Aunque lo más usual es que estén conectados los colectores. Bueno, si nosotros armamos este arreglo, resulta que ese arreglo se comporta como un único transistor de super beta o altísima ganancia de corriente y alta impedancia de entrada, lo cual vamos a pasar a demostrar ahora. Como ustedes verán, acá tenemos una, llamemos corriente de colector total, que va a ser la suma de la corriente de colector de este y la corriente de colector de este, ¿cierto? Entonces acá planteamos una ecuación de nodo. Y si nosotros recordamos, la corriente de colector depende del beta y de la corriente de base de cada transistor. Entonces hacemos los reemplazos. Después, bueno,
resolvemos, o sea, la cantidad que nos interesa despejar sería esto respecto de esto, ¿cierto? Entonces despejamos y nos queda esta cosa acá. Esta es la ganancia en corriente continua de este arreglo. Fíjense, es igual al producto de las ganancias de cada transistor más la suma. Increíble, ¿eh? Un transistor de super beta. Por ejemplo, si esto vale 100 y esto vale 50, tendríamos una beta de aproximadamente 5000. 5150 sería algo más preciso. Pero normalmente el producto suele ser mucho mayor que la suma. Entonces, prácticamente esto, la ganancia corriente del par Darlington viene dada por el producto de las betas de cada transistor. Y ustedes me dirán, ¿y se pueden conectar otro transistor más en la cascada? Por ejemplo, acá que vaya a otro transistor. Sí, se puede conectar, se puede hacer eso. Pero normalmente no se hace porque ya se vuelve un arreglo inestable. Pero se puede hacer. No sería demasiado raro que en algún momento se encuentren con esto. O sea, se lo pueden llegar a encontrar a este arreglo de tres transistores. Pero lo que sí se van a encontrar casi siempre va a ser esto. Un par de Darlington. Y por supuesto que acá está en formato NPN. ¿Se puede hacer un PNP? Sí, tranquilamente. Bueno, ¿cómo podríamos hallar la impedancia de entrada? Y si nosotros sabemos el circuito equivalente de cada transistor, y bueno, reemplazamos a cada transistor por su circuito equivalente. Nosotros usamos el modelo pi, así que hacemos el reemplazo por el modelo pi. Obviamente, para no complicarnos la vida, usamos el modelo pi, el más simplificado, la versión más simplificada. ¿Qué nos interesa? Y resolver BI dividido la corriente de entrada del primer transistor. Entonces, cuando nosotros resolvemos eso mediante la teoría de los circuitos, llegamos a esta expresión de abajo. Y fíjense que es igual al RPi del primero más la RPi del segundo multiplicado por la beta del primero. Lo cual era lógico, porque fíjense, tenemos un transistor que tiene colgada una resistencia de emisor. Entonces la impedancia de entrada va a venir dada por eso. Recuerden que todo lo que está colgado del emisor se multiplica, se refleja al lado de la base beta veces más 1. Y acá está ese factor beta veces más 1. ¿Qué se puede decir acerca de este arreglo de transistores? Bueno, que se comportan como si fuesen un único transistor de super beta. Por ejemplo, lo que les decía, si beta 1 fuese 100 y el beta 2 fuese 50, tendríamos que la beta global sería de 5150. Es un valor que jamás se podría conseguir con un solo transistor. Eh, los valores de beta para un transistor son altos para pequeña señal, pero tampoco tan altos. O sea, comparado con esto, me refiero de altos. Por ejemplo, ¿podríamos llegar a tener una beta de 800 en un transistor de pequeña señal? En uno solo, sí, pero sería muy raro. Habrán visto que la beta normal que pueden llegar a obtener está entre 200, 300 y así. La mayoría de los transistores tienen ese tipo de betas. Hay transistores que tienen betas más altas, sí. Por ejemplo, creo que era la serie C del BC548 o 46, 47. Ese tipo de transistores ya de por sí tienen betas más altas que la normal. Y es porque se busca eso, o sea, son para eso. Si necesitas una beta alta, bueno, preferible usar esa versión del BC548, por ejemplo, la versión C, creo que era la C, no estoy seguro. La impedancia vista hacia la base del arreglo es alta comparada a la que se ve cuando se usa un solo transistor. Recuerden que cuando tenemos un solo transistor, por ejemplo acá en esta configuración de emisor común, lo único que tenemos como impedancia de entrada del transistor es RPi. En cambio acá tenemos RPi1 más RPi2 por beta 1.
Si acá tenemos, por ejemplo, la beta 1 fuese 100, tendríamos RPI2 por 100, o sea, bastante más alta. Eh, Q2 casi siempre es un transistor de potencia, debido a que es el que maneja el grueso de corriente. Por ende, su beta es relativamente baja, pero no quiere decir que no pueda llegar a ser uno de pequeña señal si la corriente no es muy alta. Eh, por este tipo de transistores normalmente se usan en las etapas de potencia para aprovechar esa super beta y convertir una baja impedancia de carga a una impedancia mucho mayor en la entrada de esta etapa. Entonces, sí, como ese valor de impedancia reflejada depende de la beta, sería bueno que la beta fuese alta. Entonces, desde ese punto de vista, conviene usar un par Darlington. Em, pero si la corriente que va a manejar el arreglo no es muy alta, digamos, qué sé yo, eh, no más de unas decenas de miliamperes, podríamos colocar un transistor de pequeña señal acá como transistor Q2, y el de atrás, bueno, también sería uno de pequeña señal, pero eso permitiría obtener una beta muchísimo más alta, porque, por ejemplo, si la beta de este fuese 100 y la de este 300, tendríamos una beta de 30.000, una beta global. Bueno, como siempre, no todo es bueno. Resulta que la tensión de saturación del arreglo Darlington suele ser más alta que en el caso de los transistores únicos. Un motivo es porque el transistor de salida, si es de potencia, bueno, tiene ese problema, que la tensión del colector emisor de saturación es más alta. ¿Cuánto más alta? Y por ejemplo, si en los transistores de pequeña señal hablábamos de 0,3 volt como mucho, en estos podemos llegar a hablar de hasta 2,5 volt inclusive, dependiendo de la potencia que maneje el transistor de salida. Pero podemos llegar a obtener hasta esos valores. Y, y otra es por el tipo de conexión que tiene esto, hace que el transistor se sature a un valor mayor que el que tienen los transistores de pequeña señal. Bueno, la impedancia de salida, viendo si los colectores, queda definida por la RO del transistor de salida, por lo tanto es similar a la que se tiene con un solo transistor. En ese aspecto no ganamos. Si vemos acá el circuito equivalente, acá tendríamos la RO, ¿cierto? Del transistor 2. Y bueno, si miramos la impedancia de salida de este arreglo, sería básicamente la RO2, por lo cual no tiene más impedancia de salida que un transistor simple. Bueno, se puede como construir tanto con resistores NPN como PNP. Y debido a que en la entrada hay dos uniones PN, este transistor es más lento a la hora de conmutar, ya que primero se tiene que saturar un transistor para que el otro alcance se sature también, y lo que va a demandar obviamente más tiempo. Lo mismo puede decirse para pasar el corte. Eh, Fíjense que para calcular la ganancia de corriente ignoramos el valor de las ICOs de cada transistor. Eh, y como ustedes podrán ver, si acá tenemos un valor de ICO, esa ICO, la ICO 2 por ejemplo, eh, ICO 1 mejor dicho, va a ser amplificada por el segundo transistor. Entonces acá va a ser, por ejemplo, no sé si esto es la ICO de S, se multiplica ya de por sí por la beta del primero, por ejemplo, si es 10 nanoamperes, multiplicada por 300, me da un determinado valor que va a ser la ICE0. Acuérdense que esto es beta por la ICO, y después se multiplica por la beta de este otro, y esa va a ser la ICE0 del Darlington. Entonces multiplicamos otra vez por beta, pues supongamos que vale 100, y tendríamos una ICE0 de 0,3 miliamperes. O sea que ya es un valor considerable a comparación del que se tiene con un simple transistor. Pero bueno, este en el caso yo supuse que acá tenemos 300 y acá tenemos 100. Normalmente no se tiene tanta ganancia de corriente. Digamos, este gana 50 y este gana 100, 200. Entonces eso, bueno, contribuye a que la corriente no sea tan alta. Después otro punto es que tenemos la caída de tensión.
de 0,6 volt por cada juntura base emisor o emisor base. Entonces la tensión de umbral de todo este arreglo estaría entre 1,2 a 1,5 volts. Bueno, lo que les comentábamos recién, debido a la muy alta ganancia de corriente, se utilizan etapas de emisor común y de colector común, siendo esta última configuración donde más se utiliza. De hecho, cuando opera como seguidor de emisor, funciona mejor que un solo transistor. Ya vamos a ver por qué es así. Acá tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos este circuito. ¿Dónde está el Darlington? Obviamente no es. Lo tienen acá. Fíjense, los dos colectores están unidos y el emisor del primero ataca a la base del segundo. Esto es el Darlington. Y fíjense que está manejando una impedancia baja de carga. Bueno, en este ejemplo nos dan esos datos y nos piden calcular la impedancia reflejada de la base del del transistor Q2. Como ya tenemos la formulita, si quieren hagan toda la deducción para ganar rapidez mental, pero nosotros vamos a usar la formulita por ahora. Y fíjense, si la impedancia vale 8 ohms, impedancia de carga, multiplicado por estos valores de beta y toda la cuestión, fíjense que esos 8 ohms es como si se convirtieran en 135 kilo ohms. O sea, estos 8 ohms acá en la entrada aparecen como si fueran 135 kilo ohms. Increíble, ¿eh? Y esto es algo que no se podría lograr con un seguidor de emisor de un solo transistor, porque el único factor de multiplicación que tendríamos sería la beta del transistor S. Otra aplicación de par Darlington es en etapas de salida clase AB. La super beta permite obtener un buen reflejo de impedancias y darle una buena impedancia de carga a la etapa anterior, que sería la etapa excitadora. Fíjense cómo tenemos un par Darlington NPN y un PNP. Esto se comporta como un transistor de super beta NPN y esto se comporta como un super transistor de super beta PNP. Como tiene una beta tan alta, eso lo podemos asociar con la sensibilidad. Por ejemplo, acá tenemos un detector de contacto táctil. Nosotros al tocar estos contactos, por ejemplo, incluso con la mano, con el dedo, cerramos el circuito, circula una pequeña corriente y esa es suficiente para encender este par Darlington y prender el LED de indicador. Después tenemos lo que se conoce como par Cyclai, par de realimentación o Darlington complementario, que es una configuración que tiene este formato. En este caso, este transistor se comporta como un único transistor PNP de super beta. Una reglita memotécnica es que si yo acá atrás del arreglo tengo un transistor NPN, todo el arreglo se comporta como mejor dicho, si acá tengo por ejemplo un PNP, todo el arreglo se comporta como PNP. Si acá tuviese un NPN, todo el arreglo se comporta como NPN. Lógicamente, si acá tengo un NPN, acá tendré que tener un PNP. Pero la regla es esa. Si acá tengo un NPN, el transistor completo se comporta como NPN. Si acá tengo un PNP, el transistor completo se comporta como PNP. Cyclai es el nombre de la persona que inventó este arreglo. Se puede demostrar que el emisor de Q2 se comporta como un colector y que el emisor de Q1 y el colector de Q2 se comportan como un emisor, haciendo que el par se comporte como un único transistor PNP de superbeta. Si nosotros calculamos este beta, que sería por ejemplo la corriente de colector de acá, dividida la corriente de base, que sería saliente en este caso, de este otro. Sería saliente la corriente porque acá tenemos un PNP en continuo, por supuesto. Si nosotros hacemos ese cociente,
resulta que la ganancia viene dada por esta expresión. Fíjense que es casi igual a la de un par Darlington. La única diferencia es que falta una beta sumando. Y ustedes dirán, ¿y para qué sirve esto? Bueno, históricamente los primeros transistores de potencia PNP fueron bastante más caros que sus contrapartes NPN y más difíciles de complementar. Hace mucho era difícil lograr esta simetría que tenemos acá. Por ejemplo, si esto era un transistor de potencia, por ejemplo un 2N3055, era difícil conseguir un complementario para ese transistor. Difícil y caro también. Si se conseguía, era muy caro. Entonces era más viable conseguir, y no solamente hablo de conseguirlo, sino que además de conseguirlo, que ese esté apareado lo más posible que con este de arriba, por ejemplo, en etapas de este tipo. Se busca que estén lo más apareados posible este juego de transistores. Entonces, por ejemplo, era más fácil conseguir que dos transistores 2N3055 apareados que el complementario del 2N3055, que sería el 2955. O sea, yo lograba más apareamiento con transistores del mismo tipo que con el que supuestamente era complementario. Entonces, por eso se buscaba una forma de que acá arriba tenga un 3055, supóngase, y acá también un 3055, pero el problema es que no iba a andar como tiene que ser, porque este transistor de abajo tiene que comportarse como un PNP. Bueno, había una forma de convertir a ese transistor NPN en PNP, agregándole otro transistor, y esa forma era esta. Obviamente, en la actualidad esto ya no es tan así, o sea, no se necesita tanto. Eh, bueno, acá está puesto lo que les decía. Era más fácil conseguir iguales características en dos transistores de potencia NPN y por eso apareció el par Cyclide como una solución al problema, ya que la ganancia de corriente es muy parecida a la del par Darlington. Fíjense que difiere solamente en que no aparece la suma completa de los beta, pero es muy parecido. En la actualidad la mejora en las técnicas de fabricación y tecnología han permitido fabricar transistores NPN y PNP con muy similares características y a precios asequibles, lo cual posibilita hacer y utilizar pares Darlington PNP sin problema alguno. Es decir, ahora ya no tenemos ese problema y podemos tranquilamente fabricarnos o conseguir un par Darlington PNP complementario a otro. Incluso vienen ya de a pares. Esto ya viene como circuito integrado y ya viene con su respectivo par complementario, también en versión circuito integrado. Es decir, ya no es un problema eso. Una ventaja frente al par Darlington es que este transistor, este par Cyclide, se activa venciendo solamente un potencial de umbral. Fíjense que lo único que para que este transistor se active, tengo que lograr esto nada más, vencer este esa tensión de umbral, la de un solo transistor. O sea, yo enciendo este y ya está, se enciende todo. En cambio, en el par Darlington, fíjense que primero tengo que encender, o sea, tengo que encender este y este, lo cual me consume más. Entonces quiere decir que este transistor también es más rápido para conmutar. Bueno, una aplicación, fíjese, del par Cyclide, lo que les decía. Tenemos el par Darlington tradicional y bueno, tenemos el par Darlington complementario, que sería el par Cyclide, que es casi igual al de arriba, se comporta casi igual al de arriba. Y fíjense, los dos transistores de salida son NPN, pero todo esto se comporta como si fuera un PNP. A este circuito, vieron que cuando hablamos de la introducción, o sea, cuando tocamos la introducción a los amplificadores de potencia, vimos los distintos tipos, clase A, clase B, clase AB, bueno, etcétera. Y vimos que había un clase AB o B que se llamaba par de simetría complementaria. Bueno, este se llama par de simetría cuasi complementaria, porque el transistor de abajo no es exactamente igual al de arriba. En este caso, el arreglo de abajo no es exactamente igual al arreglo de arriba, por eso es cuasi complementario.
Bueno, veamos ahora el amplificador cascode. ¿Por qué se llama cascode? Y viene de la contracción de las palabras cascade, cáthode, en inglés, por supuesto. Eh, Acá tenemos un ejemplo de cómo se implementaría este circuito. El transistor Q1 funciona en emisor común, ¿cómo me doy cuenta? Y porque fíjense, tiene el emisor puenteado a masa para alterna y la señal ingresa por la base. Después sale por el colector, ataca el emisor de Q2 y la base de Q2 a través de este capacitor, esta masa, por lo tanto este funciona en base común y salgo por el colector. Fíjense qué fácil que es identificar las configuraciones. Fíjense que los transistores están conectados en forma directa. Y la idea de este circuito es tener un gran ancho de banda, aceptable impedancia de entrada y alta ganancia de tensión, lo cual no se puede hacer con una sola etapa de emisor común, ya que el producto de ganancia por ancho de banda es una constante. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, tuviésemos la etapa en emisor común solamente, bueno, una vez que ya tengamos diseñado el circuito, vamos a tener un determinado valor el producto de ganancia por ancho de banda. Es decir, que si queremos aumentar el ancho de banda, tendríamos que sacrificar ganancia y viceversa. En cambio, con este circuito ya no tenemos esa limitación y podemos incrementar, no digo de forma alevosa ni libre, pero sí con menos restricciones que si tuviésemos una sola etapa. Acá ya no estamos tan limitados en cuanto al ancho de banda, o sea, podemos lograr un buen ancho de banda y una buena ganancia también. Ya vamos a ver cómo se logra eso. Eh, Para que una monoetapa tenga un gran ancho de banda es necesario reducir la ganancia y viceversa. No obstante, la etapa en base común tiene gran ancho de banda y alta ganancia. O sea, no contradice lo que acabamos de decir. No, porque si bien tiene alta ganancia de tensión, su ganancia de corriente es pobre, es aproximadamente 1, y tiene baja impedancia de entrada. O sea, nada es gratis. Si tiene alto valor de algo, seguramente tiene bajo valor de otra cosa, de otro parámetro. O sea, no se puede lograr todo con una sola etapa. Por eso acá tenemos dos. Fíjense que estamos viendo las características que nos permite, que nos dan la conexión de amplificadores en cascada. Fíjense que en este caso estamos logrando tener un gran ancho de banda con una buena ganancia, cosa que no se podría lograr con una sola etapa. Y después en el caso anterior del par Darlington podemos lograr una alta ganancia de corriente, cosa que tampoco se podía lograr con una sola etapa, ya que depende de la beta, hablando por supuesto de transistores bipolares. Bueno, analicemos este circuito. En continua tendríamos esto que se ve ahí en pantalla. Si las bases, si la corriente de base de cada transistor es despreciable frente a la corriente que circula por este divisor resistivo, podemos ignorarlas y por lo tanto la tensión de base 1 sería igual a la tensión que aporta el divisor resistivo por R3, que tendríamos esta expresión de ahí. Y lógicamente la corriente de emisor o de colector vendría dada por esta expresión. Y si las corrientes de base son despreciables, que lo cual sucedería para cuando los transistores estos tienen, si tuviesen beta alta, digamos mayor a 100 por lo menos, las corrientes por toda esta rama, toda esta malla sería la misma, es decir, corriente de emisor igual a corriente colector para cada transistor. Y esas serían las aproximaciones que podríamos hacer si el circuito, por supuesto, está bien diseñado. Y de ahí, lógicamente, tenemos el punto de trabajo y después con el punto de trabajo calculamos los parámetros dinámicos para armar el modelo Pi, el modelo RE, el que quieran. Bueno, este sería el circuito de alterna. Volvamos. De acá vamos al menos mentalmente, plantear el circuito de alterna para que no se pierdan. Para alterna, esto está puesto a masa, ¿cierto? A masa. Esto es un corto, esto es un corto, esto es un corto.
Estos son cortos también. Fíjense, si acá tengo un corto a masa y acá tengo otro corto a masa, esta resistencia quedó entre un corto y para alterna no aparece. Y esta resistencia también desaparece, no, porque esta está atada a la base de Q1 y a través de este capacitor se deriva a masa. Así que esta no desaparece. Esta se pone en paralelo con R3. Y después la RE queda puenteada por este capacitor. Y después, bueno, para alterna queda en paralelo RC con RL. Y nada más. Y ahí lo tienen, el circuito para alterna. Bueno, como ya tenemos planteado el circuito de alterna, ya podemos reemplazar cada transistor por su modelo equivalente. Fíjense que es más fácil plantear el circuito de alterna sin el modelo, es más fácil de ver, y después recién le aplico el modelo de circuito equivalente. Si no, esto ayuda mucho cuando no están habituados a hacer este cálculo. O sea, si no les sale, hagan este paso a paso. Si no les sale de forma directa. Bien, bueno, apliquemos las definiciones. Habíamos visto que la ganancia global de este circuito era el producto de las ganancias individuales de cada etapa. Entonces hay que calcular la ganancia de la primera etapa, la ganancia de la segunda, y bueno, multiplicarlas y obtenemos la ganancia total. ¿Cómo sería esto? Bueno, fíjense, acá tenemos la tensión de salida 1, que sería igual a menos la corriente de este generador por la resistencia, la impedancia de entrada de este otro amplificador, que sería la impedancia de carga que ve en la primera etapa. Y en este caso, bueno, por conveniencia pusimos el circuito equivalente de modelo RE para base común. Eh, bueno, eso va arriba en el numerador. Después abajo sería la corriente de base 1, o sea, BI, sería la corriente de base 1 por todo esto. Nos queda el beta arriba, beta abajo, se cancela y nos queda esto. Esto lo pueden resolver tranquilos en su casa. Yo les estoy diciendo más o menos cómo encararlo para que no tengan problemas al resolverlo. Después del lado de la salida, la tensión de salida, ¿qué sería igual? A la tensión de la corriente de este generador por el paralelo de estas resistencias, dividida la corriente de emisor 2. Y bueno, se cancelan. La corriente me queda acá alfa, pero alfa tiende a 1, entonces me queda directamente todo esto. Multiplico, se cancelan los R, este R con este R se cancelan y me queda, fíjense, la misma ganancia que tendría con un emisor común. Es decir, que este circuito a priori tiene la misma ganancia de tensión que una etapa en emisor común cualquiera o una etapa en base común cualquiera. Es la misma expresión, por ende puede lograr la misma ganancia. ¿Qué comentarios podemos hacer? Ah, bueno, faltó algo más. La impedancia de entrada, ¿qué sería? Y sería el paralelo de estas dos resistencias con la RPI de la primera etapa, que es la misma impedancia de entrada de un emisor común, cualquiera. La impedancia de salida, ¿qué sería? RC, que sería la impedancia de salida típica de un base común. Y después otro factor que faltaría calcular sería la ganancia de corriente. Y la ganancia de corriente, acuérdense, este base común no gana corriente, la ganancia es alfa y la única ganancia de corriente la aportaría el emisor común. Bueno, comentarios. Si bien el cascode tiene la misma ganancia que una monetapa en emisor común, la ventaja estriba en el hecho de que además de la alta ganancia de tensión, posee un gran ancho de banda y una aceptable impedancia de entrada. No hablamos de esto, del tema de por qué tiene más ancho de banda para no hacer extenso el tema. Y los invito a ver el apunte en formato de diapositiva que está en la unidad 6 de amplificadores multietapa, que es la parte complementaria de esto. Ahí tratamos de explicarle un poco de forma reducida por qué este circuito logra un mayor ancho de banda que una etapa en emisor común cualquiera.
O sea, porque si no ustedes me dicen, y si tiene las mismas características de un emisor común, ¿para qué miércoles lo uso? Porque acá hasta ahora solamente me estarían creyendo lo que les digo de que esto tiene más ancho de banda que una etapa común. Ahora, ¿por qué tiene más ancho de banda? Como que eso quedó en el aire. Bueno, los invito a ver ese apunte complementario y cualquier duda consulten, pero yo pienso que con eso serían capaces de entender por qué es así. Pero yo más o menos les voy adelantando algo que es la etapa en base común. En realidad es una etapa amplificadora que tiene una realimentación negativa, un tipo de realimentación negativa casi total. Por eso es que la ganancia en corriente es muy baja, casi la unidad. Y ahí está una explicación de por qué tiene gran ancho de banda. Si reduje la ganancia, sacrifiqué ganancia de corriente casi o sea, al máximo, quiere decir que el ancho de banda tiene que haber crecido. Por ahí viene la cosa. Ahora, cómo se ve esa realimentación negativa? Bueno, eso no es parte de nuestra materia, sino parte de electrónica aplicados. Así que no se desesperen por entenderlo todo ahora. Bueno, normalmente los dos transistores son del mismo tipo e iguales características. Es decir, estos transistores son del mismo tipo, generalmente. Este circuito se va a estudiar en detalle en el capítulo de respuesta en frecuencia en electrónica aplicada 2. O sea, como estábamos hablando de ancho de banda, sí o sí hay que involucrar al tema de respuesta de frecuencia. Y esto recién se va a tratar en profundidad cuando lleguen a electrónica aplicada 2. O sea, porque nosotros para explicar esto bien completo necesitamos conceptos de eso. Y ya sería demasiada la información por ahora, así que por eso no ahondamos más en eso. Y bueno, para expandir el tema, lean este archivito que se llama acoplamiento entre etapas, que está en el campus virtual. Bueno, ahora pasemos a lo que se conoce como amplificador desplazador de nivel de corriente continua. Como ustedes habrán visto, en las etapas a transistores es común que a la salida de estas la señal esté montada sobre un nivel de continua, y lo cual puede resultar en un problema para los amplificadores de acoplamiento directo, ya que se amplifica tanto la continua como la señal. O sea, por ejemplo, yo podría tener un amplificador que no esté diseñado para amplificar continua, sino que para amplificar señales de muy baja frecuencia, y para eso tiene acoplo directo. Pero, ¿qué pasa si mi fuente de señal ya de por sí tiene un valor de continua interesante? Qué sé yo, por ejemplo, unos cuantos volts. Y eso me genera un problema, porque si yo conecto eso de forma directa a mi amplificador de acoplo directo, se va a amplificar. Por ejemplo, si tuviese un nivel de continua de 5 volts y mi amplificador tiene una ganancia de acoplo directo, tiene una ganancia de 10, a la salida tendría 50 volts de corriente continua. Obviamente no voy a tener eso porque antes de llegar a los 50 volts, la fuente de alimentación me limitó y ya el amplificador se saturó. Entonces es un problema eso. Lógicamente que si pongo un capacitor de por medio, eso ya no es un problema. Pero yo les planteo la situación donde sí lo puede ser. Em, Bueno, eso puede afectar la operación lineal de la cascada de amplificadores. Además, si la carga se acopla en forma directa, puede que no se desee tener corriente continua en ella. Por ejemplo, en los parlantes no se busca tener corriente continua sobre el parlante, porque dependiendo del nivel de corriente se puede quemar la bobina del parlante. Y además, que circule corriente continua a través de esa bobina hace que se que pierda vida útil. Para resolver este problema, eh, tenemos este circuito, donde acá tenemos una etapa, un ejemplo de etapa amplificadora, eh, que bueno, esta va a ser la encargada de proveer la ganancia que se necesite, y bueno, acá vamos a tener un nivel de continuo y sobre ella estaría montada la componente de señal, ¿cierto?
Bueno, nosotros quisiéramos conectar eso de forma directa a nuestro sistema o carga. Entonces, ¿qué hacemos? Si la conectamos de forma directa, vamos a tener esta componente de corriente continua y hay un problema. Bueno, pero ¿qué pasa si conectamos este circuito que está acá? Esto que está acá. Bueno, esto es el convertidor de nivel. ¿Se acuerdan en dispositivos electrónicos que tenían un circuito de capacitor y diodo que les permitía correr, aumentar o disminuir el nivel de continua de la señal? Básicamente producía una traslación vertical en el eje de ordenadas. Bueno, esto hace lo mismo, pero está hecho a transistores. ¿Cómo funciona esto? Bueno, está compuesto por estos dos transistores. Este es el circuito más básico que hay. Eh, Esta parte de abajo, este transistor en particular, se comporta como fuente de corriente, porque funciona así. Ese es el concepto, de que esto sea una fuente de corriente. Y el circuito básico sería así: transistor, este sería el esquema básico. Resistencia, fuente de corriente. Esto a, por ejemplo, menos BEE, y acá a más BCC. Ese sería el circuito conceptual. Y de acá tomo la salida, de ahí, de ese punto. Bueno, ¿quién se comporta como fuente de corriente? Es todo esto que está acá. O sea, ¿por qué digo todo? Porque, bueno, esto forma parte de la polarización del transistor. Entonces, eh, todo eso se comporta como fuente de corriente. Y acá hay un detalle. Esta resistencia se podría haber obviado. Acá pondría un circuito abierto y directamente dejo esta resistencia sola, o incluso esto lo podría haber conectado directo a más. No hace falta, pruébenlo, pruébenlo. ¿Cuál sería la desventaja de esto? Y que, fíjense, me obliga a usar fuente simétrica. O fuente simétrica o doble fuente de alimentación, porque esto podría valer, no sé, 12 volt y esto capaz 9 volt, o 12 y 12, o 9 y 9, etcétera. Bueno, acá está puesto el esquema conceptual que les había dibujado recién. Y eh, la etapa amplificadora la modelamos como este circuito equivalente, donde tenemos la componente de señal, la componente de continua en la salida, debido a la polarización, y la impedancia de salida. Y ahora, bueno, el resultado, el análisis de este circuito es mucho más sencillo que el que teníamos acá, ¿cierto? Bueno, nosotros como ya tenemos diseñada esa etapa, lógicamente ya conocemos todos estos valores, entonces simplemente modelamos el circuito. Analizamos esto en continua, obtenemos estas ecuaciones, resolvemos y resulta que si la beta del transistor es bastante grande, todo este término generalmente se desprecia y nos queda esta expresión reducida, que esta es nuestra expresión de diseño. Fíjense, esta es la conclusión. Los invito a realizar el análisis. Ya está el análisis hecho acá, casi, pero ustedes háganlo para que les quede más en claro de dónde sale todo. Es muy sencillo, solamente hay que hacer el análisis en continuo nomás. Y tienen acá el circuito equivalente y todo. Acá RS representa la impedancia interna de esta fuente de corriente. Recuerden que no existen las fuentes de corriente ideales, son reales. Sin embargo, la impedancia de esta fuente de corriente es muy alta comparada con todo lo que tiene conectado por el otro lado. Entonces la puedo considerar infinita. Acuérdense también que estamos buscando expresiones de diseño, entonces no nos vamos a complicar la vida. Bueno, si ustedes miran esta ecuación, fíjense que si nosotros tenemos ajustado el valor de corriente, variando el valor de R, podemos obtener distintos valores de tensión de salida en continua. Porque ustedes saben, esto es fijo, que viene dado por la etapa previa, esto es más o menos fijo, y bueno, esto es lo que podemos tocar, ya sea la corriente, la resistencia o ambos.
Por ejemplo, para dándole determinados valores, podemos llevar a que esto sea aproximadamente 0 volt, o sea, la tensión de salida. Con lo cual, en la carga no habría corriente continua y por lo tanto se podría conectar de forma directa, sin necesidad de capacitor. Bueno, eso era el análisis en continua. Si nosotros analizamos esto en alterna, el circuito equivalente nos quedaría así, lo que se ve en pantalla. Resolvemos todo esto y resulta que nos queda una expresión parecida a lo que es la ganancia de tensión. Acá estamos viendo la transferencia o la ganancia de tensión de este circuito. Nos queda una expresión muy similar a la de un colector común. Y fíjense que para límite, aplicando límite para RL tendiendo al infinito, esta expresión tiende a 1. Por lo tanto, este circuito se comporta para alterna como si fuese un colector común. Bueno, vemos que la ganancia de tensión del conversor de nivel puede acercarse a la unidad siempre y cuando se cumpla que todo este factor sea mucho menor que la carga. Por lo cual en el diseño habría que tratar de hacer que este factor sea lo más chico posible, o bien trabajar con una alta impedancia de carga. Por ejemplo, acá en lugar de conectar la resistencia de carga de forma directa, podríamos conectarlo a través de un buffer, o sea, implementar otro colector común. Acá, bueno, lo que les decía recién. En definitiva, bajo condiciones favorables de carga, el conversor de nivel se comporta como un seguidor de emisor. Otra vez, para ver un poco más de detalles sobre esto, los invito a leer el archivo acoplamiento entre etapas. Comentarios. El acoplamiento directo permite amplificar continua. Sin embargo, se debe diseñar con sumo cuidado la polarización de cada etapa, ya que fácilmente tiende a la inestabilidad debido a que cualquier deriva en el punto de trabajo de una etapa es amplificada por las etapas siguientes, pudiendo llevar el punto Q de la última etapa a la saturación o al corte. En el diseño de la polarización se complica, el diseño se complica porque los niveles de continuo de una etapa afectan a la otra y viceversa. Se nos mezclan los niveles de polarización. Bueno, acoplamiento RC. El acoplamiento capacitivo evita que la polarización de una etapa afecte a la otra, aunque deja pasar la señal de corriente alterna sin atenuación porque la reactancia tiende a cero a la frecuencia de operación o en el rango de frecuencias de operación. Recuerden que esos capacitores se calculan en función de la respuesta en frecuencia que yo espero obtener de este circuito, pero eso es un tema de electrónica aplicada 2. Nosotros solamente lo calculamos tal que se comporten como cortocircuitos efectivos a la menor frecuencia de trabajo. Bueno, como verán, acá, ¿qué tiene de bueno esto? Y que para continua yo puedo diseñar la polarización de una etapa de forma independiente de la otra. No están mezclados los niveles de continua. Entonces eso es una ventaja en términos de diseño, por lo menos. En términos de respuesta de frecuencia, y no porque este capacitor me pone una reactancia ahí de por medio que si trabajo a baja frecuencia me va a producir una atenuación importante. Pero si no tengo interés en amplificar baja frecuencia, no es un problema. Bueno, también podemos acoplar las cosas mediante transformador, que ya habíamos visto algo en amplificadores de señales fuertes. Por ejemplo, una ventaja que tiene el transformador es que me permite adaptar impedancias a través de la relación de transformación, ya sea para proveer alta impedancia de carga del lado del primario o bien para igualar las impedancias. Eh, por ejemplo, acá podría igualar la impedancia de salida de un colector de acá con respecto a la impedancia de carga que tiene en el secundario y lograr máxima transferencia de potencia. O bien convertir esto a una impedancia bien grande de este lado y tener una buena ganancia de tensión. Y en etapas de RF el transformador se solía usar mucho porque no solamente permitía adaptar impedancias, sino también hacer las veces de un circuito sintonizado. Y bueno, esto es un comentario que
Ya lo van a entender cuando cursen electrónica aplicada 3. Bueno, ¿qué desventajas tiene esto? Y bueno, el tamaño y el costo que puede llegar a tener el transformador. A su vez también el transformador tiene su propia respuesta en frecuencia, debido a que es un elemento reactivo. Y además puede introducir distorsión, debido a que también tiene su propia transferencia. Por ejemplo, se puede saturar si el núcleo se satura. Una ventaja es que proporciona aislamiento eléctrico. ¿En qué sentido puede ser esto conveniente? Y por ejemplo, si la carga que pretendo conectar a mi amplificador o a mi sistema no soporta grandes niveles de tensión, yo puedo poner un transformador reductor y trabajar con tensiones altas de este lado del primario y del lado de secundario trabajar con baja tensión que sí puede soportar la carga. Y, y ustedes dirán, ¿y la potencia? Y recuerden que el transformador, si lo consideramos ideal, es la máquina que más se parece a un circuito ideal. La potencia que aparece acá es igual a la potencia que aparece en el secundario. Entonces, si acá tengo alta tensión y una determinada corriente, del otro lado voy a tener, si esto es reductor, voy a tener baja tensión y alta corriente. Bueno, veamos una aplicación más sencilla y con lo que nosotros sabemos, con lo que nosotros estamos aprendiendo de todo esto, de los amplificadores multietapa. Supongamos que tenemos el amplificador este que se ve ahí en la figura. La ganancia de tensión en vacío, porque todavía no le conectamos carga, acá todavía no le conectamos nada. eh, Todavía no le conectamos nada, vale más o menos 3. ¿Qué pasa si por ejemplo le conectamos una carga de 400 ohms? La ganancia de tensión pasa a valer esto y fíjense, cayó estrepitosamente. Ya ni siquiera estamos amplificando. Entonces, ¿cómo podríamos resolver este problema? Podemos hacer nuestra pregunta. ¿Qué pasará si entre la etapa y la carga de 400 ohms colocamos una etapa en seguidor de emisor? Algo así, por ejemplo. Fíjense. Usamos el acoplamiento RC para facilitar el diseño de la polarización. Este transistor lo polarizo de forma independiente al otro. Eh, eso lo puedo hacer gracias a estos capacitores de acoplamiento. Obviamente para alterna calculo este capacitor para que sea aproximadamente un cortocircuito. De la forma que ya lo saben hacer. Ahora la etapa compuesta por Q1 ya no ve los 400 ohms, sino la impedancia de entrada del seguidor de emisor, la de este. Como carga, ve la impedancia de entrada de este. Esto. Esto es nuestra RL para la primera etapa. Bueno, entonces calculamos esa impedancia de entrada y los 400 ohms se transformaron en 105 kilo ohms. Entonces ahora la ganancia de la etapa o del amplificador total sería esto. ¿Por qué dije la ganancia de la etapa ahí? Porque este no provee ganancia de tensión. O sea, es casi 1. Eh, bueno, ¿sería la ganancia de la primera etapa o valdría esto? Fíjense que mejoró drásticamente la cuestión. Antes teníamos 0,1, o sea, atenuábamos 10 veces, más o menos, y ahora sí ganamos. Ganamos 2,8 veces, casi. La ganancia de la cadena completa de amplificador sería esto, 2,7. Es decir, que de 0,128 que teníamos antes a 2,7 hubo una mejora impresionante. Ahora por lo menos estamos amplificando. Ya no ganamos las 3 veces, pero estamos bastante cerca. Fíjense que estamos en un 10% por debajo nada más de las 3 veces que ganábamos. Suponiendo que era 3, porque el cálculo original era 3,1. Bueno, ¿qué sucedió? Logramos una amplificación que se acerca más al valor en vacío, ya que ahora la primera etapa no ve los 400 ohms, sino que ve a los 105 kilo ohms, que representa la impedancia de entrada del seguidor de emisor, el cual es un valor mucho mayor a la resistencia de colector de la etapa 1.
¿Podría mejorar la respuesta del amplificador? ¿Qué pasaría si en lugar de colocar un seguidor de emisor de un solo transistor, coloco un seguidor de emisor Darlington? Porque hasta acá solamente usamos un transistor común. ¿Qué pasa si usamos un Darlington? Algo así, por ejemplo. Veamos qué sucede. En este caso, la beta, supongamos que vale 2500 de todo este arreglo de transistores. Entonces hacemos de nuevo todos los cálculos y resulta que la impedancia de carga que ve la primera etapa, es decir, esto, ahora vale 882 kilo ohms. Vale casi 9 veces lo que valía antes con un transistor simple, un seguidor de emisor simple. Y fíjense que ahora la ganancia de la primera etapa vale 3, casi lo mismo que valía en vacío. Y la ganancia de la cadena, de toda la cadena, vale 2,8. Nos acercamos más al valor en vacío. ¿Qué quiere decir esto? Y que el seguidor de emisor Darlington adapta impedancias mejor que un seguidor de emisor de un solo transistor. Es decir, es mejor seguidor de emisor que el circuito hecho con un solo transistor. Incluso fíjense que acá tenemos una resistencia enorme. Esto, bueno, atenta con la impedancia de entrada, contra la impedancia de entrada que puede llegar a desarrollar este par Darlington. Porque fíjense que la impedancia de entrada esta es el paralelo de esto con lo que se ve acá, entre base. Fíjense, acá está clarísimo. Entonces, si yo sacase esta resistencia, podría lograr un poquito más de impedancia de carga para esta etapa. ¿Cómo lo podría hacer? Y ustedes dirán, uy, pero si saco esta resistencia, este Darlington ya no se polariza. Fácil. Saco este capacitor y conecto la salida, la base de Darlington directo al colector del otro. Y con eso lo polarizo. Y me ahorro esta resistencia. Pruébenlo, háganlo y vean qué sucede. Al menos en el papel, pruébenlo. Y después, si pueden, ármense un circuito de esto, ármense un Darlington con los transistores que tengan. Fíjense que acá las cargas son de valores relativamente altos, así que no demanda mucha corriente y lo podrían llegar a armar con transistores de pequeña señal. Pero aquí iba con todo esto y que esto lo podría haber sacado, sacar el capacitor y directamente conectar la base de Darlington a esto. Y ustedes me dirán, pero no me va a afectar el nivel de continua, no me va a cambiar nada. Y no, porque el Darlington consume muy poca corriente debido a que la beta es altísima. Supongamos que en la salida se requiera, no sé, digamos 10 mA. La corriente de base del Darlington sería 10 mA dividido 2500, más o menos. Fíjense, estaríamos sacando 4 microamperes, si fuese así, como les decía. Si acá, por ejemplo, requiriese 10 mA. Acá. Entonces, para continua, acá solamente estaría pidiendo 4 microamperes. Y si acá tengo una corriente de 2 mA, esos 2 microamperes no le hacen ni cosquilla. Entonces lo podría conectar de forma directa. Bueno, conclusiones. Los amplificadores multietapas permiten cumplir con varios requerimientos a la vez. Por ejemplo, obtener alta ganancia, alta impedancia de entrada. Dos requerimientos que normalmente no son compatibles en una monoetapa. Ustedes ya lo vieron en el trabajo práctico laboratorio número 2. Cada tipo de acoplamiento tiene sus ventajas y desventajas. La elección de uno u otro acoplamiento dependerá de lo que requiere la aplicación. Para señal, la carga que ve una etapa es la impedancia de entrada de la siguiente. Eso es todo. Ya hablamos de los tipos de acoplamiento que más nos interesaba y que creo que más les va a servir. Por supuesto que queda en el aire el acoplamiento óptico. Eso se realiza mediante optoacopladores. Pero eso en amplificadores casi no tiene aplicación. Tiene más aplicación en otras cuestiones, como por ejemplo en las fuentes conmutadas o donde se requiera aislar de manera galvánica un circuito con otro respecto de otro y esas cosas. Que tarde o temprano se lo van a cruzar. Pero acá se los mencionamos para que vayan teniendo una idea.
No les decimos todo porque tampoco queremos saturarlos de información. Y también queremos que ustedes investiguen por su cuenta. Si les da curiosidad, investiguen, pregunten. No solamente a los profesores de esta cátedra, sino a los profesores de otras materias. No necesariamente tienen que preguntar siempre a nosotros. Y pierden el miedo a las preguntas, a las consultas. Bueno, eso es todo.